Buenas tardes, mi nombre es María Matilde García y el día de hoy les voy a presentar un mapa mixto cuyo objetivo será el de conocer los métodos moleculares para estudiar la genética. Este mapa mixto me va a permitir comprender cómo funcionan estos 4 métodos moleculares para estudiar la función génica. Recordemos que un método molecular es aquel que me permite analizar cambios en los genes, en los cromosomas, en las proteínas, y son los que me permiten la investigación tanto en ciencias agronómicas, forenses y en el diagnóstico clínico. Como primera prueba a estudiar tenemos las pruebas cromosómicas. Esta prueba me permite observar los cromosomas para ver si existe un cromosoma de más o, por el contrario, hay ausencia del mismo. También, si dentro del mismo cromosoma tenemos la falta de información genética. Para comprender esto, entonces vamos a observar la siguiente lámina. El ADN es donde se encuentra codificada toda nuestra información genética y se encuentra el ADN en el núcleo de cada una de las células. Los cromosomas que se encuentran allí son los que me transforman estos fragmentos largos de ADN, como lo observamos en esta imagen, donde observamos una cadena de nucleótidos con sus bases, ¿verdad? El ADN. Y por otra parte tenemos aquí un cariotipo de los cromosomas, donde tenemos el genoma humano, donde se presentan 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas, recordemos que podemos estudiarlo y que los métodos de laboratorio se basan en que cada cromosoma se diferencia uno del otro tanto en su forma, tamaño y por el patrón de bandas que se observan a lo largo de todo el mismo, tras una tinción específica realizada en el laboratorio. Las pruebas cromosómicas me van a permitir entonces conocer ya sean alteraciones numéricas, que consiste en la duplicación o ausencia del material genético, así como alteraciones estructurales donde ciertas regiones cromosómicas se pueden encontrar duplicadas o ausentes. Existen algunas anomalías cromosómicas muy comunes y que se evalúan a través de estas pruebas, como son el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la trisomía 13 y la trisomía 18. En esta imagen, entonces, nosotros vamos a ver o a comprender cómo funcionan estas pruebas. Recordemos que el número de cromosomas en el ser humano son 46, existen 23 pares. Estos se organizan en 22 pares denominados autosomas y existe un par de cromosomas sexuales que me permiten diferenciar a hombres y mujeres. Las mujeres tienen, como observamos en la imagen, 2 cromosomas X y un cromosoma Y, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Existe un síndrome que le da a los hombres y se conoce como el síndrome de Klinefelter y este provoca un fallo testicular. ¿En qué consiste este síndrome? Este síndrome consiste en que los hombres presentan 2 cromosomas X en vez de ser solamente uno y presentan un cromosoma Y, provocando infertilidad. Por otra parte, en las mujeres se presenta el síndrome de Turner, donde ellas solamente presentan un cromosoma X y un cromosoma Y, lo que ocasiona infertilidad. Y del lado izquierdo tenemos entonces cómo es el cariotipo de una persona con el síndrome de Down, donde observamos que en el cromosoma 21 existe un cromosoma de más, lo que genera retardo o lo que provoca el retardo mental en las personas que poseen esta enfermedad. Continuando entonces, en nuestro mapa mental o mapa mixto tenemos como segundo método la secuenciación del ADN que busca cambios en uno o más genes. Estos tipos de pruebas me van a determinar el orden de los componentes básicos del ADN en el código genético de una persona. Un proceso llamado secuenciación del ADN, que me permite el estudio ya sea de una variante única dirigida, donde se busca una variante específica en un gen, ejemplo, en el gen HBBB, que causa la enfermedad de células
falciformes, brinda información sobre riesgos de salud y enfermedad. Por otra parte, tenemos el estudio de gen único, y estas pruebas buscan confirmar o descartar un diagnóstico específico, particularmente cuando hay muchas variantes en el gen que pueden causar la afección sospechosa. Y tenemos el estudio de panel de genes, que buscan variantes en más de un gen, usando para buscar trastornos sospechosos. Puede ser causado por variantes en muchos genes. Por ejemplo, hay cientos de causas para el Hay cientos de causas para la enfermedad de la epilepsia. Entonces, para comprender mejor este método de secuenciación de ADN, vamos a ver esta lámina. El genoma comprende todo el ADN de un individuo, mientras que el exoma solo comprende los fragmentos del ADN que proporcionan instrucciones para fabricar proteínas. El exoma representa el 1% del genoma y se conoce ya la función de muchos de los genes humanos. En esta imagen, entonces, podemos ver cómo a través del estudio del exoma, a través de técnicas para cortes moleculares de ADN, para la multiplicación de fragmentos de ADN por el PCR, entonces hemos obtenido secuencias completas de ADN de miles de genes y han sido secuenciados genomas completos de numerosos organismos. ¿Y a quién se debe esto? Bueno, esto se debe a un investigador conocido como Sanger, y es por eso que se le da este nombre al método de secuenciación. Este método se desarrolla a finales de los años 70 y me permite desarrollar de manera sencilla y rápida la secuencia nucleótido de cualquier fragmento de ADN purificado. Así, se han obtenido secuencias completas de ADN de miles de genes, y es por eso que hemos podido describir el genoma completo de muchos organismos. Esto es lo que observamos en esta lámina, donde el método de secuenciación se basa entonces en procedimientos enzimáticos, donde se sintetizan las cadenas de ADN complementarias a la cadena que se ha de secuenciar. Me permite analizar miles de genes a la vez o de un genoma completo. En general, este método de Sanger se desarrolla en 3 pasos. Tenemos entonces que se realiza la síntesis de nuevos fragmentos de ADN con el desarrollo de técnicas para cortar moléculas de ADN, ¿verdad? Luego se separan los fragmentos por electroforesis y finalmente se identifican los nucleótidos para determinar así la secuencia. En esta imagen nosotros observamos a Paul Berg, Walter Gilbert y Sanger, donde ellos reciben un premio Nobel en el año 1980 por sus logros en la secuenciación de ácidos nucleicos. Pero este es el segundo premio Nobel para Frederick Sanger, ya que él 22 años antes lo recibió al realizar la primera secuenciación de una proteína como la insulina. Es así como las técnicas de secuenciación de ADN nos permiten leer las instrucciones moleculares de la especie humana, descubrir la causa de numerosas enfermedades e incluso nos sirven para tomar decisiones sobre el tratamiento de las personas enfermas según su composición genética. También me permitieron comparar secuencias homólogas de distintas especies e indagar sus relaciones de parentesco. Ahora bien, luego de estos métodos de Sanger, actualmente se utilizan nuevos métodos, ¿verdad? Métodos actuales de secuenciación automática basados en el método de Sanger, con una serie de mejoras que permiten el clonado de largos fragmentos de ADN. Entre los métodos automatizados de secuenciación, tenemos entonces creación de bancos de secuencia de genes, y la generación de herramientas de bioinformática que permiten el análisis y la descripción de los genómenos de distintos organismos, entre ellos el de nuestra especie.
Desde que se empezó a contar con bases de datos técnicas de secuenciación del ADN, hemos tenido una enorme cantidad de genes estudiados, lo que ha incrementado esta base de datos. Hay un dato curioso, donde no hace muchos años se infería que por su complejidad el genoma humano estaría compuesto por unos 100.000 genes. Sin embargo, la secuenciación automática actual ha permitido observar que este número era significativamente menor en la actualidad, gracias a la utilización combinada de programas de bioinformática y a los conocimientos aportados por el proyecto Genoma Humano. Se estima que el genoma humano contiene alrededor de 30.000 genes y no 100.000 como se decía antes, y que cada uno de estos genes produce un promedio de 3 proteínas. El tercer método que vamos a estudiar son las pruebas bioquímicas. Estas pruebas no analizan directamente el ADN, pero sí estudian la cantidad o el nivel de actividad de proteínas o enzimas que se producen a partir de los genes. Estas pruebas bioquímicas me permiten estudiar anomalías en sustancias que me permiten indicar si hay cambios o no en el ADN. Para eso vamos a observar la siguiente lámina. Las pruebas bioquímicas, como les decía, implican el estudio de las enzimas del cuerpo que presenten alguna normalidad. Estas enzimas pueden ser deficientes, inestables, estar ausentes o haber alterado su actividad, lo que se manifestará clínicamente en algún defecto congénito. Las pruebas bioquímicas se basan entonces en la comparación de ADN de distintos organismos a nivel molecular. Comparando moléculas como el ADN y proteínas, se puede calcular el grado de parentesco entre dos especies distintas. Cuanto mayor sea el parentesco, más coincidencias tendrán las moléculas. He aquí un ejemplo que me pareció muy importante, y es el ejemplo del ADN del chimpancés con respecto al ADN del ser humano. Existe solo una diferencia del 1,8% de este ADN, lo que indica que ambas especies tienen un alto grado de parentesco. Por ejemplo, todas tienen los mismos cromosomas, excepto el cromosoma número 2, que tenemos el cromosoma 2A y 2B, como lo podemos observar en esta diapositiva. Y finalmente tenemos el cuarto método, que es las pruebas de expresión génica. Estas pruebas estudian el ARN mensajero en todas las células para determinar qué genes están activos. Las pruebas de expresión génica entonces me van a permitir analizar cuáles genes están activados o desactivados. Recordemos que dentro de todo el genoma hay algunos genes que se activan dependiendo de la situación. Para esto vamos a observar la siguiente lámina. Bien, luego de comprender entonces cada uno de los métodos para estudiar la función génica, entonces me gustaría hablar brevemente sobre lo que es el genoma vegetal. Y es que el concepto de la genética vegetal hace referencia a la calidad del producto y a determinar las características de este ADN en nuestras plantas, lo que me va a permitir conocer la resistencia a plagas y enfermedades, el sabor, el tamaño, entre otras características. Y me va a servir para poder hacer mejoramiento genético en mis cultivos. A su vez, la citogenética va a servir como apoyo para la caracterización, delimitación entre géneros, especies y además para la determinación de las relaciones filogenéticas. Uno de los ejemplos donde podemos observar estos métodos de estudio molecular es el siguiente. Y es nada más y nada menos que los organismos modificados genéticamente. En este caso voy a mostrar el ejemplo del maíz MON 800D.
10, donde se le ha introducido un gen extraído de la bacteria Bacillus thuringiensis. La bacteria Bacillus thuringiensis es una bacteria que ocasiona un daño en el sistema digestivo de los insectos, produce unos cristales que ocasionan un daño severo en el insecto y este muere. Bien, ¿qué es lo que se hace con estos organismos? Lo primero es aislar a la bacteria y a través de estos métodos seleccionar cuál es el gen que yo necesito para colocárselo a mi nueva planta. El gen que yo necesito es el gen que me produce una proteína que me protege al maíz contra el gusano barrenador, que es la principal plaga de maíz. Entonces hacemos el corte, ¿verdad? Sacamos, seleccionamos ese gen, cuya característica es la que nos interesa. Luego integramos ese gen en el ADN de otra bacteria para poderlo incluir dentro del ADN de nuestro maíz. Multiplicamos ese gen a partir de un medio de cultivo de las bacterias. Como cuarto, entonces fijamos las copias de ese gen en micropartículas de metal tungsteno para poderlas en el paso 7 aplicar o introducir a los cromosomas de las células vegetales del maíz, que son las que me interesan. Y como resultado, en la parte 6 vamos a conseguir entonces una planta que ya posee las características buscadas. En este caso, mi característica es que ella sea una planta de maíz tolerante al gusano barrenador. Es decir, que cuando llegue un gusanito a mi planta de maíz, entonces automáticamente va a ingerir esa bacteria que le va a ocasionar esos cristales en su sistema digestivo y va a morir. Así como estos organismos modificados genéticamente utilizan estos métodos, pues tenemos gran cantidad de ejemplos. Y finalmente, para terminar mi mapa mixto, entonces vamos a ver un poquito cuáles fueron las referencias bibliográficas que consulté. Y tenemos estas, que una es una página web, un sitio web muy bueno de Medline Plus, ¿verdad? En español, donde conseguimos todos estos tipos de pruebas, todos los métodos. Y por otra parte tenemos esta página web donde nos permitió conocer y comparar cuáles son estos nuevos términos. Bien, no me queda más nada que agradecerles por el tiempo que se han tomado para esta presentación. Espero que les haya servido y que les haya permitido conocer entonces más sobre los métodos moleculares que se utilizan para estudiar la función génica. Muchas gracias.